Sean bienvenidos una vez más a su podcast Entre Axiomas y Tazas. Yo soy Israel. Yo soy Bruno. Es un gusto tenernos aquí de nuevo. Vamos a platicar un poco de la solución del acertijo de la semana pasada. En este acertijo teníamos que tomar de un cajón que tenía dos tipos de calcetines, de dos colores diferentes. Entonces, solo hay dos posibilidades. Al sacar un primer calcetín, no sabemos de qué color obtuvimos ese calcetín. Puede ser de uno o de otro. Al tomar un segundo calcetín, nos encontramos con la misma posibilidad. Hay un 50-50 de que ya tengamos un par. Pero realmente, para estar completamente seguros, necesitamos sacar un tercer calcetín. Este calcetín puede ser del color del primer calcetín o del segundo. Entonces, de esta forma, sin ninguna duda, necesitaremos mínimo 3 y solo 3 para tener un par de calcetines. Justamente, yo he usado pares que no impares, o sea, yo sí he dicho como, ya me voy a ir así. No encuentro el otro, se me perdió por ahí. Nadie se va a dar cuenta. Nadie me va a ver mis pies. No. A no ser, ¿alguna vez te has subido alguna vez a un trampolín? Bueno, ahí sí tienes que, o sea, tienes que ser consciente de usar dos pares de calcetines. Bueno, un par de calcetín, igual. Te va a ser muy raro ver a un güey con... ¿Quién se fija en si traes los mismos calcetines? Los niños son muy... ¿Qué palabra podría decir para no decir? Malvados, son malvados. Algunos niños son muy malvados. Sí, pero... Atentos. ¿Has visto? O sea, esto es pausita. ¿Has visto Dando el Rol? Es un podcast de comedia. Está muy bueno. Yo lo recomiendo siempre que puedas. Como... Me gusta porque es barrio y dan el rol en diferentes lugares y van comentando cosas. Pues una vez fueron a los juegos de niños y créeme, la cámara enfocó los zapatos, los calcetines, y los enfocó. Se le rompió a José, sí. Chale, pobrecillo. Pero ese no es el tema. El tema de hoy no son los calcetines, son la combinatoria, que viene mucho a la mano para decir cómo combinamos cosas. Uno de los mejores ejemplos que he tenido en mi vida es combinar ropa, porque es lo más básico para que empezamos a hacer sin necesidad de irnos a matemáticas. Por ejemplo, Bruno tiene más combinaciones porque tiene una playera y tiene una camisa y tiene un sombrero. Pero, combinatoria, ¿qué nos tienes que platicar acerca de ello? Primero me gustaría aclarar que la combinatoria es parte de las matemáticas discretas. ¿Sabe usted, mi estimado, qué son las matemáticas discretas? Sí, las que no les gusta hacer ruido y están atrás de bambalinas. Me agrada ese sujeto. No, bueno, sí. Es que ahí tenemos un problema. Me voy a desviar un poquito más. Está bien, es un podcast, adelante. Muchas veces el lenguaje que tenemos en la vida cotidiana pues se ocupa para describir ciertas cosas en el ámbito matemático o científico, pero como en el capítulo pasado que hablamos de que la teoría no significa teoría, como que puede pasar cuando hablamos en cuestiones científicas, aquí discreta, no estamos hablando de que es alguien que dice, ay, no quiero protagonismo, sino que sea entero. Y yo el ejemplo que tenía para algunos alumnos que he tenido es como que la matemática discreta cuenta personas. O sea, si tú vas a contar una persona, no puedes contar una y media. Y sí, por más que sean enanos, no va a ganar que sea media persona. O sea, es una persona. Y por lo tanto, tienes que contabilizar en números enteros. Y eso es como parte de lo que se refiere a la matemática discreta. O sea, en cosas muy básicas, pues es como estos objetos matemáticos. ¿Podrías decir la forma en la que te dijeron, mira, esta es la combinatoria? No, siendo sincero, ni idea. Solo como te comentaba en su momento, que en primaria y secundaria ni idea de lo que haya significado. Aunque yo creo que sí deberíamos haberlo visto, pero no me acuerdo. Yo tengo una memoria de pez muy, muy corta. Por eso las matemáticas no, al menos las matemáticas yo no lo veo como cosas de memoria,
porque no puedes memorizar todo, o sea, debes de saber los procesos. Pero así yo creo que algún maestro en bachillerato sí me lo tuvo que haber enseñado. Antes de haberte conocido en el último año, sí, yo creo que sí. ¿Y a ti? ¿Tú recuerdas? Pues, siendo sincero, ¿no? Recuerdo que en un momento nos llega, pues bueno, supongo que nos llega a suceder ese momento en que vemos cómo se relaciona alguna fórmula de combinatoria, Ajá. como dónde se aplica, pero nunca hubo alguna presentación formal de, mira, así se define la combinatoria. Eh, Ajá. Bueno, tal vez en álgebra superior, como decías, pero... no fue exactamente una definición, al de- menos en mi memoria, sino que fue más de, vamos a jugar con esto. Ajá, es como, ¿han jugado naipes? Ese es el ejemplo que más le va a los maestros. Este, pero no cuenten los jokers. Yo en su momento era como, yo he jugado baraja española. No, ¿cómo que juegue póker? Sigo sin entender. Bueno, más o menos sí entiendo el Perdiste póker. todo tu apuesta. Pero es que yo ya quería jugar otra cosa. Ah, No apuesten, no apuesten. A no ser que sea como el MIT, que sepan contar cartas y hacer mucha estrategia, pero no. Hay una película acerca de eso. Yo he visto muchas películas acerca de muchas cosas. Hey, mis fuentes principales. está bien, pues, si te acuerdas de qué película es en particular, pues la puedes poner. 21 Jack Black. Ajá. Esa es muy sencilla. Sí, habla del caso de MIT que contó cartas, pero justo tuvieron que ocupar combinatoria y también probabilidad. O sea, porque muchas veces de la mano, cuando hablamos de combinatoria, o al menos cuando lo vemos cuando vimos, hablábamos de combinatoria junto con probabilidad. Porque pues la combinatoria también es importante para ello. Uh-huh. Sí, de hecho, justamente me gustaría enlazar esto, nuestra experiencia en nuestra formación de la combinatoria, de que al momento de combinar, al momento de estudiar otras materias, tenemos que ver cómo se relacionan varios objetos. En este caso, matemáticos, imaginarios, pues, para hacer ejercicios. Pero, por otro lado, resulta que la combinatoria se formalizó como rama de las matemáticas hace pocos años, en 1990. Ah, no, manches, es muy cercano. Ajá, bastante reciente. Eso y lo del... Ay, no me acuerdo qué otra cosa, pero yo lo tenía mucho en mente. O sea, fue al mismo tiempo que la demostración del teorema de Fermat por Andrew Wiles. O sea, fue en los 90. Wow. Es que justo, o sea, la comunidad matemática no solo se centra en una sola cosa a la vez, pero qué chido. Bueno, aquí me gustaría resaltar, mencionamos en el programa anterior, la geometría moderna, que es el mejor chiste, más bien, no es el mejor, pero sí es el chiste más difundido, el pésimo chiste más difundido de las matemáticas de geometría moderna para algo que fue hecho hace más de 2000 años. En este caso, sí es algo muy reciente, su formalización, pero realmente la combinación de cosas, de casos, de objetos, es algo que se viene dando desde los griegos y después se fue retomando en diferentes momentos en la historia. Por ejemplo, el binomio de Newton sirve para algunos casos de combinaciones. El triángulo de Pascal también sirve. Bueno, pero ahí como que lo agarraron de... Solo fue. Ya no lo vamos a ocupar. ¿Qué tiene el triángulo de Pascal? Combinaciones. Si te vas saltando. Un día hay que hablar del triángulo de Pascal. Porque es de las cosas como en ciencia que sirve en su momento. O sea, sirve, es potente, es una herramienta potente y después es como se desactualiza. Pero justamente el triángulo de Pascal no es que ya no sirva. Sigue siendo vigente, solo que ya no es tan potente como para usarlo. Es como si tuvieras un carruaje y un auto de Fórmula 1 es como de, pues sí, o sea, si lo quieres usar, adelante, te va a servir, pero pues ahí, esa parte de la optimización. Ajá, a su momento fue una herramienta útil. Pues ahora tenemos herramientas más potentes, más precisas. Pues ya quedó relegado, más como una curiosidad. Fue una interesante herramienta. Pero bueno, ahora específicamente la combinatoria, a mí me gusta definirla un tanto como la exploración de las posibilidades al momento de hacer
Híjole, es difícil no ocupar la palabra combinatoria, pero es encontrar nuevas posibilidades. Cuando quieres usar lo que... Cuando usas lo que quieres demostrar para demostrar. Es algo que pasa muchas veces. Sí, hay palabras que son ya tan de bagaje como De uso común, que dices como claro que todos saben que es combinar. Pero por eso el ejemplo de la ropa, de que pues tú combinas lo puedes combinar colores, ropa, o sea, pantalón, playera, cosillas, o sea, puede cambiar. Si te gusta como los colores azul y rojo, podrías usar como tú, playera azul y camisa roja. No sé si eso, o sea, se vea muy bien, pero pues cada quien sus gustos. Ajá. Se puede experimentar del tono, pero vamos a dejarlo. En cuestión de la combinatoria. Tu fosfo. Pero... No, gracias, no me gusta el fosfo. Sobre la combinatoria se pueden dar muchos casos. Irónicamente es una combinación en sí misma. Porque al momento de combinar nos puede interesar si se repiten los elementos, si hay un orden entre ellos, o si se usan todos, o no se usan todos. En general hay 6 posibilidades, realmente son. Si quitamos la repetición, solo son 3. Pero bueno. Entre ellas está la permutación, la variación y la combinación. Ahí nuevamente ocupamos la palabra combinación entre las combinaciones. Pero bueno. Cada una de ellas tiene sus propias fórmulas también. Y es importante. De hecho, de ahí, que sean 3 diferentes, aunque sirvan para lo mismo, bueno, casi lo mismo, es porque son diferentes casos. Y dependiendo de los problemas o las cosas que quieras como llegar, vas a necesitar que se repita, no se repita, usar todos los elementos, no usarlos. Y por ello, Bruno nos dice que se clasifican en esas 3. O 6. Perdón. No, está bien. Justamente aquí lo podemos enlazar con un ejemplo muy sencillo. Aquí ante ustedes y ante nosotros tenemos 2 tazas, diferentes cada una, y 2 objetos. Un cubo de Rubik y esa estrella, piñata, figurita de colores. Estrellada. Es que Bruno me comenta que esto es o sea, que esto no necesariamente es una piñata, porque yo hablo de cosas estrelladas cuando hablo de piñatas, porque tiene picos. Pero él me dijo, no, si tú tuvieras una piñata de Spider-Man, obviamente, yo, claramente, ¿no? pero así sucede, es como, justamente también, para explicar a qué nos referimos con estrellado, es que tiene picos. Y cuando una figura de en 3 dimensiones se le conoce como poliedro. Entonces, un poliedro estrellado es porque tiene los piquitos que terminan en pico. Y los truncados son los que, en este caso, no tienen picos. Y eso sería el Spider-Man. Sí, así es. ¿Has visto a los niños con las piñetas de su personaje favorito? Es como de, no lo quiero golpear, lo quiero abrazar. Algunas no, algunas sí lo golpean bien feo. Yo creo que es un momento canónico en la vida de que pides una piñata del personaje favorito. ¿Cuál es tu personaje favorito? No sé. Ay, maldito sea. Alguna vez me acuerdo que tuve una vela de la mosca de Kafka, ¿no? Una no manches, ¿cómo que la mosca? Wow, te digo que Diógenes, como tú, como yo creo que Diógenes hubiera dicho lo mismo. Claro, la mosca que se ve la mosca que atrapé es mi personaje favorito. ¿Ellos? Bueno, eso es una duda real. Si alguien lo sabe en los comentarios, no tengo idea si Diógenes, Aristóteles, toda la época griega, creían en, obviamente no en el dios católico, sino en el dios, los dioses griegos. ¿Habrán hecho eso? Tal vez. Es que, bueno, yo soy fanático de los dioses griegos, pero hay una ley entre los dioses como para ser como buen anfitrión. Y la anécdota anterior del capítulo anterior, cuando, bueno, que no es como una anécdota tan real, pero de que Alejandro Magno se acerca a Diógenes y le dice, quítate porque me tapas el sol. Pues supongo que no rompió nada porque estaba en la calle, ¿no? Digo, porque ser un buen anfitrión sería estar en
al menos entre 4 paredes, ¿no? Y decir, claro que sí, entre 4 piedras, aquí es mi sitio. Ajá. Depende de lo que Diógenes considera casa, lo que Alejandro... Es que es otro problema, pero no nos desviemos. ¿Cuál No, mosca es tu favorita? Qué potente, Diógenes era su casa. El mundo. El mundo. No, Pero Alejandro, ¿qué hizo? Conquistó el mundo. Ambos estaban en su casa. ambos eran anfitriones y no, no puede ser. Claro que no. Sí, pero uno. Cada quien hacía sus propios cuartos. No, cada quien hacía sus propios cuartos. Bueno, ya. Hablando, combinatoria otra vez, porque nos desviamos mucho. Pero antes de la combinatoria, la subtrama, ¿cómo que la mosca? Ah, sí, del show de Mucha Lucha, de... Ah, no manches. Y frijol, ¿no? ¿No te agradaba? Grande frijolito. No había vela a veces. No puede ser, pero... Todo un héroe. No puede ser. Frijolito La estaba bien pulga. mamadísimo. La pulga no se siente bien. Pues nada. ¿Cómo que? Bueno, si te trajera la piñata de la mosca, ¿cómo? ¿La golpearías o no la golpearías? Ya tuve ese momento canónico. ¿La golpeaste? No fue una piñata, fue una vela. No me acuerdo de ninguna piñata. Pero la vela no la golpea, ¿sabes? O sea, No, solo la quemas. torturea a mi personaje favorito cada día. No. Gauss habrá tenido velas de figuras. O sea, no creo que de la pulga, obviamente, no. Pero de figuras, quién sabe. Bueno, ahora sí. ¿Me darías un ejemplo de combinatoria, por favor? Las matemáticas también puedes hacerlas entretenidas. Bastante. ¿Qué figura? ¿Qué ejemplo me podrías dar? Dame uno. En general, para ejemplificar lo que es la permutación, las variaciones y la combinatoria, podremos elegir estos 4 objetos. Digo, es entre comillas. 5, Juan, es cierto. Esto sería solo como efecto de ejercicio, ya que realmente hay muchos ejemplos, mucho más desarrollados, pero que son de uso diario. Tengo un comentario acerca de esto, ¿me acuerdas? Ok, pues sí. Aquí tenemos las tazas, el cubo y la estrella. Si las quisiéramos reordenar, entonces necesitaríamos hacer una operación. Solo que aquí hay una cuestión. No se pueden repetir, obviamente, porque No tenemos taza. Solo tengo esta taza. Como solo tengo a mi serpiente, no, como no tengo. Sí, pues. Ok, entonces, si quisiéramos acomodar la serpiente primero en cualquiera de estas 4 posiciones, hay 4 posibilidades. El siguiente objeto tendrá ahora solo 3. Uh-huh. Y el siguiente solo tendrá 2. Y el siguiente solo tendrá 1. En ese caso, esta operación se llama factorial. 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1. Por los números enteros, menor, o sea, a partir del número hacia el 1. Oye, eso también es discreto. Obviamente, sí. Es que luego nos acostumbramos tanto a las fórmulas y operaciones que pues luego no distingues bien qué es discreto y qué es continuo. Obviamente sí se puede, pero no lo concientizas. O sea, si estás trabajando con matemáticas discretas, como que lo dejas por obviedad, y cuando estás trabajando con matemáticas continuas lo pones con obviedad, pero ser consciente de eso está curioso. Pero sí, 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. Pues bueno, esta pequeña operación nos da 24 posibilidades en la forma en la que se acomoda esto. Ajá. Ah, de hecho, fíjate, Ajá. en los ejercicios de digitación de la guitarra o del bajo eléctrico, también es una cuestión de 4 combinaciones, donde primero debes de pulsar con un dedo, después con otro. En estos casos siempre son 24 combinaciones posibles. Pero
Si hubiera posibilidad de repetición, o sea, sé que solo ocupáramos una taza para los 4 lugares y de ahí combináramos combinar solo 2, 3, pero siempre ocupando los 4. Ajá, o sea, que tuviéramos 4 de cada objeto y tuviéramos 4 posibilidades, y aunque estuvieran repetidos. Uh-huh. En ese caso, nos encontramos con una cantidad mucho mayor. 4 a la cuarta. ¿Y eso cuánto es? 256. Es que nos equivocamos y cortamos esta parte. No, es cierto. Pero justamente es algo que hablábamos, que es que 4 a la cuarta potencia tendrías que repetir 4 veces multiplicado. Y es 4 por 4, 16, 16 por 4 son 64 y 64 por 4 son 256. Cada quien puede hacer su multiplicación como lo quiera, porque justamente algo que en lo que concordamos Bruno y yo es de que pese a que es una misma multiplicación, lo puedes multiplicar como tú quieras. Y mientras tanto, cumpla las axiomas de Peano, por favor. Esas reglas son muy específicas. Pero justo como tú puedes aprender multiplicaciones como tú prefieres. O sea, yo he tratado de enseñar multiplicaciones de maneras diferentes para que no sea un proceso solo de memorizar, sino que también sepa qué están pasando por detrás. Aunque parezca muy simple, es cuando alguien apenas va iniciando, sí se le va complicando. Uno va dando por obviedades las cosas que va practicando, que va conociendo, pero pues la verdad es que pues eso se tiene que ensayar, practicar. Y las multiplicaciones es de lo más básico, pero puede llegar en un momento a ser lo más complicado. Pues sí, digo, en un punto solo es un reto para algunos, pero en general va a terminar siendo una herramienta indispensable a futuro. Y justamente en el caso de las combinaciones, se trata de multiplicaciones. Uh-huh. Pues bueno, ahora vamos a explorar algunos casos donde vamos a tener que hacer muchas multiplicaciones. ¿Alguna que otra división? Bueno, yo no les traigo el número, yo no lo voy a hacer aquí. Hay algunas muy, muy difíciles. O sea. Sí, sin ninguna duda. O sea, Bruno, comenzamos con el ¿Con el mío? ¿Conmigo? Va, es que está más sencillo. Yo comienzo y tú sigues, ¿va? Espera. Ajá. Rápidamente quiero hacer nuevamente énfasis en que sin repetición. Espérame. Sin repetición. Déjale tomo. Solo eran 24 opciones. Con repetición había 256. 10 veces más. Eso es mucho. Bueno, un poquito más de 10 veces más, pero sí. 11 si quieres. Oh no, 10.5. No. Pero bueno, en general, solo son 4 objetos los que tenemos aquí. Y después se puede ir aumentando por mucho la cantidad de opciones que hay. Uh-huh. Esto vamos a explorar cómo va a cambiar. Ajá, o sea, en ese sentido de que sí tomas 5, 5 y 5, pero ahorita lo platicamos. Yo, un ejemplo que a muchos tal vez les agrade es de las agujetas. O sea, nosotros nos amarramos las agujetas, bueno, si es que tienes agujetas, a no ser que ustedes crocs, así chanclas. Es un caso especial. Bueno, sí, pero no metes el acetato en un agujero y eso. Pero un matemático, en especial Burkhard Polster, se los pongo bien en pantalla, se dio a la tarea de decir, hey, mis botas tienen 12 agujeros, o sea, 6 de un lado, 6 del otro. Y tenemos que tomar en cuenta que para meter la agujeta en un agujero puede ser tanto como por afuera, iniciar por afuera, o meterlo desde adentro. Entonces también tienes 2 posibilidades ahí. Pues él dijo, vamos a hacer las matemáticas, la combinaciones de cuántas son posibles, y son más de 2 billones de combinaciones con 12 ojuelos. Y eso es demasiado, o sea, ¿cuánto vive? Bueno, 365. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Y tú tenías el dato para 10. Pues solo le agregas el 0, si es cierto. Matemáticas, hermano. O sea, hay 2 billones, pero también algo antes. Es que solo hay 43.200 posibilidades de que sí funcione bien pues el amarrado de las agujetas. O sea, que sí funcione, que sea funcional, que sea óptimo. Que agarre el pie y que no se salga. Que no salga. Pero justo,
como solo hay 43.200, nos preguntamos si es posible que una persona en su vida siempre lo pueda hacer. Entonces, si contamos que 3.650 es por cada 10 años. Son 36.600. 650 por 100 años. O sea, son 43.000 combinaciones. Probando una cada día. Cada día. Faltan años. O sea, son en total, si vives 100 años, son 36.650, 36.500 días que viviste. Y aún así, no cumplirías no cubrirías la cantidad de combinaciones posibles. O sea, tendrías que vivir un poquito más. Pero además, desde el primer día en que naciste, tus padres te tendrían que haber puesto un calzado. Y eso no se hace. A los bebés no se les pone calzado porque luego les hacen su pie planito. Entonces, no. Ajá, sí, eso es lo que pasa. Te digo que confirma. Te digo que no. Te digo que no es falso. O sea, si le pones calzado, o sea, y además el padre tendría que decir, hoy va a ser la combinación de este estilo, e ir haciendo como un checklist de propósitos, de 365 propósitos al año. Claro que sí, vamos haciendo las combinaciones. Yo no tengo devoción para nada de eso. Yo ocupo lo mismo, pero también un consejo por ahí. ¿Cuál es la mejor manera de que tu agujeta al amarrarlo no se zafe? Porque a mí me pasa mucho. Yo lo hago 4 veces. Es que tú usas 1 metro de agujeta. Así bien. Me dice, aquí vamos a hacer un nudito. Lo otro. Así, pero se ve medio gacho. De hecho, ¿quién ve mis zapatos? Nunca te he visto tus zapatos. A ver el selfie. No, gracias. Pero una foto del tenis. Cuando se distraiga, fotito. Pero justo como un consejo, si se les zafa mucho solo amarrándolo una vez, nosotros podemos orientar el amarre, o sea, comenzar con la derecha o comenzar con la izquierda. Si primero amarras con la derecha, el segundo nudo podrías amarrarlo con la izquierda y sería suficiente para que ya no se zafe. Eso es genial, o sea, con 2 ya sería suficiente. Si te sobra mucha cuerda, pues ya haces ahí, te lo amarras al pie. Y de hecho, hablando de ojuelos, para no decir agujeros, en las épocas antiguas, en particular, voy a usar el ejemplo de la camisa de Bruno, es de que él tiene, o sea, solo tiene los de un lado para meter los botones. ¿Botón? Agujerito. Ay, yo siempre lo hago al revés, pero bueno, siempre lo veo. Pero, como tal, también tendría combinaciones ahí, o sea, nada prácticas, porque el de abajo hasta arriba. Hasta arriba se va a ver muy mal. Excéntrico. Diógenes una vez más lo haría. Si es que hubiera sabido de él. Si hubiera botones en su tiempo. Si hubiera tenido botones en su momento. Claro que sí. Pero, obviamente, también hay algo importante que decir. Que esté en la combinación no significa que todas sirvan. Y eso es una parte del quehacer matemático. O sea, elegir qué cosa sí te va a servir y qué cosa no. O sea, y eso es algo curioso. Pero, no sé si viste en TikTok, porque yo veo también muchos videos. ¿Por qué tus botones están del lado derecho? Fíjate que no vi en TikTok, pero lo leí por ahí. Bueno, el chico que yo vi TikTok a lo mejor lo leyó también donde tú. Lo leí en Facebook, no. No, maldita sea. No. Sí, no sirve. Pero viene el dato más o menos así. Y es que en esa época los hombres se vestían a sí mismos. Y entonces era más cómodo abotonar de derecha a izquierda. Pero las mujeres, al menos los de alta sociedad, las vestían. Y por ello era más cómodo vestirlas agarrando de derecha a izquierda, o sea, el botón, meterlo. Y entonces por eso está combinado. Nada más que alguna vez regañé a Bruno, porque... Nada más le pregunté de qué lado estaban los botones, te comenté que justamente te quería compartir ese dato, pero me dijiste, la ropa no tiene género. Y yo, lo decimos enfrente de una querida amiga también.
Y sí fue como de, es cierto, no tiene género. Pero yo creo que Bruno... Sí, me fui derrotado. Pero yo dije como, claro que sí, los calzones sí tienen género. O sea, tú puedes identificar, o sea, te va a servir para una u otra cosa. O sea, lo puedes usar. Eso, o sea, no significa que porque sea de otro género no lo puedo usar. Cada quien se acomoda la ropa que quiere como quiera. Combinaciones también. O sea, cada quien lo puede usar, pero ahí sí se puede identificar, ¿no? O sea, yo creo que la parte de las playeras, de las camisas en particular, si no hubiera sido ese detalle de los botones, pues tampoco pues, habría problema. Y eso es algo también importante. O sea, la ropa no tiene género, pero sí se le puede identificar a los calzones. Eso es algo muy, muy curioso de pensar. También, eso es pensar. ¿Alguna vez? Bueno, hablando de agujeros, alguna vez también me pregunté, ¿cuántos agujeros tiene el cuerpo humano? O sea, y eso, a producción se lo he dicho muchas veces porque es muy interesante, pero eso lo hablaremos cuando hablemos de topología en algún otro momento porque es algo muy, muy grande, como los nudos de las agujetas, que para mí no son nudos, sino solo son amarres, no de brujería. Ajá, en general eso viene en topología y pues es un tema muy, muy largo. Pero si se dan cuenta, la combinatoria pues está en muchos lados, o sea, se puede conectar con varias cosas. Tú después del ataque de risa, como casi te rompo ahí. Que viajen de las agujetas. Ok. Sí. En este caso, las agujetas funcionaron principalmente, pues, permutaciones. Permutación. Ahora, una combinación ya mencionada fue la ropa. Ahora, Bruno nos trae un ejemplo del cubo Rubik. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. No, bueno. Es que yo me quiero quejar. Pero primero acá, las placas. Las placas. Claro que sí. ¿Para qué pusimos 4 objetos y no vamos a hablar de placas totalmente? En las placas de automóviles, pues se dan otro ejemplo de combinaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar a un ente físico con un ente pues, que sea fácilmente digital. Eso nos sucede ya sea en el CUR, en las placas, el número de seguridad social, el número de teléfono. Todos estos son simplificados en símbolos para que pues, sea sencillo poner la información en una base de datos. Y pues nosotros... Y números enteros. Cuando he visto una placa con .5, así como jamás, creo. ¿No? Y pues justamente estos datos son de la rama de las matemáticas discretas, son algo administrativos, pero aquí entra la combinatoria. Y vamos a ver. Digamos que es 1900, hay que registrar coches, son muy pocos coches en la ciudad, en el país. Solo con las letras del abecedario es suficiente para identificarlos todos. Pero si añadimos más coches, no sé, pues 40, ya necesitaríamos 2 letras o tal vez letras y números. Solo 2 posiciones. Pero al momento de añadir 3, 4 o 5 posiciones, la cantidad de opciones que hay para combinarlo es mucho mayor. Y recordemos que en este caso no importa si repetimos o no. Entonces son combinaciones con repeticiones. Y al final la cantidad de opciones para combinar las placas, ya sea con letras o números, termina siendo muy alta, mucho mayor que la cantidad de personas que hay en México. Como ejercicio al oyente, solo piénsalo como 3 letras y 3 números. Entonces, para elegir una letra, como no te importa que se repita, vas a tener 27, si es que quieres añadir la ñ, y si no, solo 26. Y sería 26 por 26 por 26 por los dígitos que puedes poner, que solo es del 0 al 9. Entonces son 10 por 10 por 10 por 10. Y es un número enorme. Nosotros hacemos la burla de que hay placas distintas. Y yo en el museo decía que, como un chiste ahí, que el que llevaba la base de datos de qué matrículas ya habían hecho, se le perdió y dijeron, no, vamos a combinarlos ahora otra vez. Porque justamente, o sea, como la variable, o sea,
quizás tengas todas las combinaciones, pero si te sirven solo unas cuantas para ese momento, pues, o sea, por más que matemáticamente haya 2 billones de posibilidades, o sea, ese no es el número de las placas, pero haya 2 billones de posibilidades, pues puedes elegir no usar todas esas posibilidades. Y si solo te sirven de 2, las vas a usar. Y eso es algo que necesita como en optimizarse en matemáticas. Uh-huh. Y pues bien, ahora sí vamos a pasar con un ejemplo intenso. ¿Cuál era tu queja? Que me mostró un número. porque llegó con su libreta y me dijo, ¿de qué crees este número? Se los voy a poner en pantalla. ¿De qué crees que sea? Yo, no sé. Haciendo cuentas, podrían ser 43 millones, 1000 billones. Bueno, Ajá. Es que hay una anotación, pero se los pongo en pantallas y para mí son 43 trillones. Para Bruno serían 43 millones de 1000 billones de combinaciones. A ver, déjame ver el número. Sí, es que es un trabalenguas, o sea, prefiero decir trillones, la verdad. Y esa es mi queja, es como, hay números muy grandes que en particular no te va a servir leerlos, a no ser que sí sea algo muy, muy, muy importante en ese momento, pero fuera de ello, no nos va a servir saber, bueno, no nos va a ser, no nos va a servir leérselos. Sí, justamente hay un punto donde algunas cantidades se vuelven absurdamente grandes que no las podemos mencionar, pero justamente lo quiero mencionar con una pequeña comparativa para tratar de darnos una idea. Bien, les presento. Este es el cubo Rubik. Es un juguete clásico donde pues, se trata principalmente de ordenar las piezas de este cubo para que quede así. Cada color en una cara del cubo. Pues bueno, resulta que cada opción, cada movimiento que se pueda hacer, nos va a generar una configuración diferente del cubo. La cantidad de configuraciones que se puede generar es muy alta. Es el número que acaban de ver. 43. Ya, déjenmelo en trillones, por favor. 43,000 billones. Lo cual ya es mucho. Pero, ¿qué tan grande realmente es este número? Pues bueno, si hiciéramos un movimiento por segundo. Por segundo está cañón, ajá. Entonces, la cantidad de años que se termina requiriendo para acomodar cada combinación, todas las combinaciones posibles, termina siendo otro número muy grande. En este no creo que vayamos a discutir. Como puedes ver, son directamente 1.370.000 millones. Junto a otros números, no lo voy a leer todo. Ajá, no, 1 billón, o sea, más de 1 billón de... 1.3 billones. Ajá. Y de años. Pero... contando con segundos, o sea, no estamos calculando cada movimiento un año, no, o sea, los segundos que hay en el minuto, en la hora, en el día, en las semanas, en el año, ajá, sí, genera de todos modos, así, más de 1 billón de años, o sea, es 1.3, o sea, billones, es muchísimo, muchísimo tiempo, nadie va a vivir eso. Pues sí, no. ¿Por qué? Porque la Tierra medio es de... medio millón. Ah, no. Medio millón. Solo... Medio millón. Ah, no. Solo... No, 4.000 millones. 4.000 millones. De 4.000 millones. Mientras que la del universo es de 13 a 14 millones. 14.000 millones. Uh-huh. Así que se necesita al menos unas 90 veces lo que ya existió en el universo para que nosotros terminemos de explorar cada posibilidad del cubo. Ajá. Así que, pues, a mí se me hace muy curioso en general que tenemos un objeto pequeño, minúsculo incluso, y de él podemos extraer diferentes posibilidades. Uh-huh. Es lo mismo que sucedió al... Ah, bueno, de hecho puedo mencionar que en este no hay repeticiones y el orden sí importa. Uh-huh. Entonces, o sea, sí, con 4 objetos tenemos bastantes, y con solo hacer movimientos en un mismo objeto, se hacen demasiadas combinaciones. Y de ahí pues ya nos podemos poner a explorar otras opciones. Por ejemplo, lo que yo le decía a Bruno es que, o sea, si esto tiene esas combinaciones, si cree
que en el ajedrez haya más combinaciones. Y por supuesto que sí, es así. Cada persona tiene 8 peones y 8 piezas extra, o sea, serían 16 cada una. Las combinaciones del ajedrez, les dejo el número en pantalla, son muchísimo más grandes que el del cubo Rubik, o sea, demasiadas. O sea, al menos el cubo Rubik original, porque hay muchos tipos de cubos Rubik. Pero es muchísimo, muchísimo. O sea, la cantidad de combinaciones en el ajedrez es demasiado. Y pues para poder analizarlo, las jugadas, hay algunas jugadas que más se repiten por cuestiones Estrategia. de que conviene más para ciertas aperturas, ciertas defensas, o sea, tienes muchas combinaciones porque sé que, o sea, algún detalle importante es que a Bruno le gusta también el ajedrez, entonces él entiende un poquillo de ello. Yo lo dejé, igual que lo que dejé, Go, porque mi maestro fue también Bruno. Solo te llevé 2 partidas extra. Y aún así estábamos haciendo el juego, pero si el ajedrez tiene más combinaciones que el cubo Rubik, el juego de Go tiene más combinaciones que el juego de ajedrez. Es demasiado, o sea, son partidas infinitas. Bueno, no infinitas, porque sabemos cuál es la cantidad. Pero para la vida humana, o sea, para una vida, incluso para tus nietos, como los nietos de tus nietos. Así que obligues a hacer cada combinación, no alcanza el tiempo. Entonces, Pues, bueno, yo me quedo con esa parte. ¿Algo que quieras agregar? pues que sí, o sea, que las combinaciones como están en muchas áreas, esta vez no nos desviamos mucho, pero en su momento las combinaciones pueden estar en muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Incluso por ejemplo, en cómo se acomoda el ADN. O sea, ajá, la combinación de cómo te puede crecer la barba, cositas que tienen que ver con combinatoria, pero también se impulsan a otras ramas de las matemáticas. Eso ya también es biología. Y otras áreas de la ciencia. Es muy chida. Pero también hay una cosa de matemáticas que en particular a mí me gusta como describirlo de esta manera, que es como que cada materia tiene su isla, que están separadas. Cada una está en el océano, su islita separada, y cuando se logran combinar, o sea, que se crea un puente entre ellas, es una herramienta que te sirve para más. O sea, la combinación quizás sí empezaron con permutaciones de, ay, ¿cuántas formas puedo de poner estas dos cosas? Así y así. Dices, wow, ¿para qué me va a servir eso? Y es como, pues explorando, haciendo más investigaciones, cuidando como esa rama, haciéndola crecer, puedes llegar a llegar a otras áreas de conocimiento y que puede ser una herramienta muy útil. O sea, la teoría de números fue investigada hace muchos siglos y no empezó a servir hasta el siglo XX, prácticamente, con los códigos secretos, con el código Enigma, con cositas así, esas combinaciones, esas permutaciones también de palabras, que tienen que ver con también números primos, muchas cosas, esas combinaciones, solo que conecta las matemáticas y lo que lo hace tan fuerte. Una cosa que también tendremos que hablar en su momento es de Descartes, cuando combinó geometría con álgebra, es como de, no es que las haya combinado, no es como que se le haya ocurrido solo a él, pero es que generó el escrito que hizo el puente para hacer que la geometría y el álgebra fueran prácticamente lo mismo. O sea, que si haces algo en álgebra, demostrado en álgebra, también se haya sido demostrado en geometría. Y eso es muy importante. De hecho, otro ejemplo es con el teorema de Fermat, con Andrew Wiles, porque no me acuerdo si era análisis hiperbólico. O sea, era cosas que decías, ¿cómo va a ser con algo de teoría de números? Que sería, que no hay les pongo el teorema de Fermat aquí, que no hay n mayor a 2 entera, matemáticas discretas, que haga que z a la n sea igual a x a la n más y a la n, con n mayor a 2 y entero. Entonces, son cosas que dices, ¿a poco sí? ¿A poco sí tienen que ver? Y sí, eso es lo que pasa con las matemáticas y eso es lo que enriquece también a las matemáticas. No solo trabajar geometría, sino también tratar de conectar áreas de conocimiento para hacerlo más potente. Eso es algo muy, muy importante. Pero ya vamos a llegar al acertijo de hoy.
¿Va? Adelante, por Sí. favor, Esta vez- haznos el honor. Vamos a leer algo que también yo creo que podríamos combinarlo con combinatoria, pero bueno, ahorita te explico por qué. Se llama Asombrosa Velocidad. En una mañana soleada, en un tren bala, partió de la estación de Tokio con destino a la estación de ¿por qué te ríes? De Kioto. Ajá, entonces, el problema es este. Un tren bala sale de la estación de Tokio a la estación de Kioto. Y la pregunta es, ¿quién viaja más rápido? ¿El tren o su sombra? Eso se lo dejamos a su a su mente como tarea moral al oyente. Si se saben la respuesta, déjenlo en los comentarios, por favor. Nosotros vamos a estar muy agradecidos de leerlos. Pero la combinatoria que hablaba aquí es de la palabra Tokio. Tokio y Kioto tienen las mismas letras. Se han puesto a pensar en eso. Entonces nada más hubo una permutación ahí de no, ponle Kioto aquí. Y había un chiste que no me acuerdo quién lo dijo, que era como la junta para hacer la nueva capital. Ya tenemos Tokio, ¿cómo le ponemos a la nueva capital? Kioto nombre le podemos poner. Sí, claro, ese nombre, Kioto. No, pero por eso, Kioto nombre. Y como, no, Kioto. Pero sí, es una permutación. Así que muchas gracias por oírnos. Ha sido un gusto. Sin más, por una ocasión, este ha sido su podcast Entre Extremos y Tazas.